Aló, me copian bien, ¿verdad? Bien, mi nombre es Alejandro Ruz, tengo un poco más de 18 años que trabajo en la parte óptica, ¿ok? Todo lo que involucra el lente con el cual se configura un equipo. He tenido la suerte de recibir entrenamiento de mano directa de grandes personas de la industria de la óptica Canon. Esto fue en Estados Unidos hace aproximadamente 15 años. Y también he tenido la dicha de participar durante 15 años consecutivos en todas las NAB, la convención que se realiza todos los años en Las Vegas de tecnología broadcast, que te sirve mucho de experiencia porque sabes, como decimos en criollo, por dónde van los tiros, ¿no? O sea, por dónde se mueve la industria, por dónde va la evolución. He visto nacer formatos, crecer formatos, morir formatos. He visto empresas que nacen, mueren, se unen y al final y al cabo siempre quedan, como decimos, los grandes. Y la idea un poco de esto es instruirlos un poco más y enseñarles un poco más de lo que puede ser la óptica, que mucha gente piensa que eso es un accesorio de la cámara. Es importante destacar que quien forma la escena, o sea, ustedes cada vez que ven una fotografía, ustedes cada vez que ven una escena, una película, quien formó esa escena son tres elementos: luz, el escenario o lo que yo quiero transmitir, y óptica. El resto es procesamiento. Las cámaras procesan, las cámaras no crean imágenes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando lamentablemente ocurre en el mercado, yo tengo un presupuesto limitado, la gente habla cuánto me cuesta la cámara, qué cámara vamos a colocar. Y el lente se alcanza. O sea que abaratar presupuesto, le damos al lente. Esto es bastante común en el sentido de, conozco lamentablemente canales de televisión que poseen cámaras de 25, 30 mil dólares, ¿ok? Y realmente la están desperdiciando. Como digo yo siempre que pongo el ejemplo, si yo compro un Ferrari, hice mucho esfuerzo para comprar un Ferrari y por fin tengo un Ferrari, y el Ferrari me lo venden sin cauchos, y voy y le pongo un cauchito pequeño, perfil delgado, de un carrito económico, señores, ya no tengo más un Ferrari. Lamentablemente ya no tengo un carro que se monte en 340 kilómetros por hora. Ya no tengo un carro que pueda agarrar una curva a 220. Ya desapareció el Ferrari. Entonces poco sirvió hacer una gran inversión en una cámara cuando realmente quien me va a dar la escena, quien me va a dar lo que va a procesar esa cámara, no lo tengo acorde a mi principal inversión. Les pongo un ejemplo, lamentablemente las luces de frente me dañan mucho la escena. Este es un cuadro de la película Hugo. Esta película ganó Oscar la mejor fotografía el año pasado. El director de fotografía, en cine, el productor en video, es prácticamente el que se encarga de qué es lo que yo quiero transmitir, cómo lo voy a transmitir y en qué forma lo voy a transmitir. Entonces, cuando yo tengo una imagen donde quiero centralizarme en dos personas interactuando y donde quiero que la gente vea dónde están ubicados, quiero que la gente tome en cuenta los colores que habían, los contrastes que habían y de qué forma incide la luz. Esto lo produce la escena, la iluminación y el lente. La cámara procesa, la cámara no produce imágenes. Por ejemplo, tenemos este otro fotograma donde yo quiero realmente únicamente resaltar el nivel emocional de la persona. Si está triste, está feliz, está contento. Y no me interesa el resto. Ven ustedes perfectamente atrás que el escenario está borroso. Esto, señores, se hace con óptica. La cámara no produce las escenas, la cámara las reproduce. Voy a hablar rápidamente de los distintos tipos de lentes que existen en el mercado y voy a contestar la gran incógnita de por qué los lentes son tan costosos. ¿Ok? Normalmente tenemos distintos tipos de lentes en el mercado, principalmente están los que se llaman tipo box, ¿ok? Por el mismo nombre, que están metidos en un cajón. Estos lentes tienen la particularidad que son los lentes que mejor
calidad de imagen pueden reproducir. ¿Ok? Y son utilizados en estudios, ¿ok? Son utilizados en deportes, en el caso de un lente tele como puede ser este, y en el caso que existe en el mercado, los amigos de BTV los tienen, este lente pequeño que tienen aquí. También tenemos los lentes EFP, son lentes de producción de campo, son lentes que tienen una excelente performance, ¿ok? Y se usan, como la misma palabra lo dice, producción de campo. Están los lentes ENG, los lentes más económicos, por decirles un nombre, y se utilizan básicamente noticias o programación donde la calidad no es un factor importante. Acuérdense que en noticias, por ejemplo, cuando uno tiene una noticia que voy al aire o tengo que grabar, en noticias se perdona todo. Yo he visto desde balances de blancos en el aire, a fuera de foco, y bueno, es noticia. Todo el mundo se lo perdona. Son lentes que se caracterizan por ser extremadamente livianos y portátiles. ¿Ok? Los lentes EFP generalmente son lentes mucho más pesados y mucho más robustos. Este pequeño gráfico es una comparación de las distintas características que tiene los atributos de la imagen, cómo se corrigen en lentes HD y en lentes de estudio, que son los de cajón que vimos, y cómo se corrigen en la otra gama de lentes. En la medida que hablamos tipo box, FP y ENG, vamos bajando la calidad y como consecuencia el precio. ¿Okay? Tenemos que la sensibilidad es la capacidad de percibir la luz. ¿Okay? Es muy alta en lentes de estudio o lentes de cajón y es alta en lentes de producción de campo, lentes portátiles. Vamos a llamar estos portátiles y estos lentes de cajón. La nitidez de la imagen en el centro, la nitidez de la imagen en las esquinas, la luz relativa, esto tiene que ver cómo yo puedo, si aquí tengo una imagen blanca, si realmente el blanco es en todas las escenas correctamente, cómo él me captura y me transmite la información completa de la imagen, reproducción de negros, niveles de contraste, aberración cromática, aberración monocromática, distorsión geométrica y lo que se llama el efecto respiración de los lentes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante que resaltar es que podemos ver sin duda alguna que en los lentes tipo box están mucho mejor controlados todos estos defectos ópticos que nos pueden ocurrir. Y la cuestión es muy sencilla. Cuando yo hablo de óptica, hablo de física como tal. Lamentablemente estoy ligado a las leyes de la física. Si yo, por ejemplo, agarro una manzana y la tiro al piso, ¿okay? O un objeto lo lanzo al piso, lamentablemente yo haga lo que haga, todo el objeto va a caer al piso porque existe una ley de la física que se llama la gravedad. Yo puedo hacer cosas para contrarrestar esa ley, pero no la puedo eliminar, porque la ley existe. Igual ocurre con la óptica. Existen leyes que son inherentes a los cristales. Entonces, yo no puedo eliminarlas, porque existen. Simplemente tengo que ver cómo las contrarresto para diseñar o crear la imagen que yo deseo obtener. Otra gama de lentes, están los lentes de cine. ¿Okay? Estos son lentes prime. Lentes prime son lentes de milímetro fijo, no son lentes zoom. Son lentes 55, son lentes de 25 milímetros, distintos tipos de milímetros. Y en Canon, todo lo que tengan escarlata o este rojo escarlata que tienen aquí en la parte de atrás, son lentes que ya funcionan con la tecnología 4K. Todos los lentes que está produciendo Canon de hace un par de años de cine, ¿ok? Todos manejan y están listos ya para 4K. En lentes de cine tenemos, como dije, los prime, que son de milímetro fijo, o tengo los lentes zoom, más conocidos en el mercado, que son los que puedo variar el milímetro y acercarme a imágenes desde un mismo punto de la cámara. Tal como le comenté, la parte trasera está en escarlata y indica que son lentes ya para trabajar en 4K. Así como las cámaras, por ejemplo, se pueden diferenciar por cuánta resolución tiene, cuando hablamos de video analógico, cuántas líneas me maneja, cuál es la señal
la proporción de señal-ruido. En óptica existe un valor, ¿ok?, donde se mide y ese valor se evalúa el lente en base a ese valor, dependiendo de su característica, que se llama MTF. Y MTF es una curva que describe el comportamiento del contraste en diferentes frecuencias. Con la gráfica se explica mejor. Yo tengo simplemente un burst en distintas frecuencias que yo lo proyecto a través del lente. Aquí no hay cámara. Esto es una cartilla que le coloco al lente con un proyector de luz muy potente, y esto se me va a presentar en una pantalla blanca. Normalmente se hace en un cuarto muy oscuro. Y la carta tiene líneas de distintas resoluciones. ¿Ok? Y en la medida de que yo evalúo cómo se comporta esta resolución que sale de la cartilla en la proyección, yo hablo de lo que se llama su calidad de modulación de transferencia de función. Donde, por ejemplo, en esta escala que vemos aquí, yo tengo un contraste del 100% cuando tengo bajas frecuencias, y a medida que la frecuencia va aumentando, es menos difícil o es más difícil de reproducir el nivel de contraste. Ese valor de MTF que se produce se evalúa en todo el lente, no solamente en el lente, en cada cristal, en cada posición, si el lente está en tele, está en wide, el foco está en near, está en far, con el iris cerrado, el iris abierto, el iris a 2.5, el iris a 4. En cada posición en que yo puedo colocar el lente, se evalúa antes de que salga al mercado cuál es el comportamiento o su gráfica de MTF y cómo su respuesta en frecuencia. ¿Qué ocurre? Generalmente cuando tengo frecuencias, esto es un ejemplo simplemente, la carta es un poco más larga en las líneas de frecuencias. Cuando yo tengo muchas más frecuencias, líneas de frecuencias, donde yo en mi colimador, que se llama el elemento donde yo coloco el lente y lo proyecto, y yo las líneas ya ni siquiera las veo, ya no me importa, porque la cámara ya llegó hasta ese nivel. Es decir, supongamos que mi cámara llega hasta aquí su calidad de reproducción, de aquí él no va a procesar más nada, o no puedes ver más nada, lo que va a ver es un solo bloque de un solo color sólido. Mi lente todavía me da unas cuantas líneas de resolución más. Siempre y generalmente el lente tiene más resolución que la cámara a nivel de óptica, pues yo manejo óptica, yo no manejo nada que es electrónico. Aquí tengo una gráfica de, por ejemplo, la comparación de MTF, vuelvo a repetir, cómo se comporta la frecuencia del lente, cómo el lente me lee las distintas frecuencias de contraste, ¿ok? Estas son líneas por milímetro, es decir, cuando mis líneas están más cercas, mi señal está más cerca del burst, yo tengo un excelente nivel de contraste, y a medida que la frecuencia va aumentando, tengo una caída, que es caída de MTF. Este cuadro comparativo es interesante de la diferencia de reproducción de nivel de contraste que tiene un lente HD con un lente estándar. ¿De acuerdo? Y esta es una de las principales razones por la cual no se debe poner un lente estándar en una cámara alta definición. Simplemente porque el lente estándar no reproduce lo que se llama un buen nivel de contraste en frecuencias altas. Aquí tengo otra pequeña gráfica de lo que es la modulación, ¿ok? Lo que es el centro de la imagen, en el medio de la imagen y en las esquinas de la imagen. En la medida, esto es un plano, esto es como la foto que vieron de la película Hugo. En el centro del lente tengo mejor calidad de resolución, en las mitades del lente, o sea, la diferencia que entre el centro y la esquina, va cayendo la calidad, ¿ok?, del manejo de resolución. Y este cuadro comparativo también existe entre alta definición y estándar. Esto es interesante porque cuando ustedes evaluemos, o en algún momento se llegue a evaluar lo que es 4K, ¿ok?, realmente la diferencia va a ser exactamente igual, donde esto va a ser HD y 4K todavía va a ser una línea mucho más recta.
la cantidad de imagen real la calidad de la imagen real de la cámara no se puede establecer con eficacia sin que abarque totalmente la lente asociada. Es decir, cuando yo hablo de la calidad de la cámara, ¿ok?, es algo que realmente no es verdad, hasta que no está manejado con el lente. Tal como comenté, mi cámara puede reproducir muchas líneas y puede tener muchos megapíxeles, como hablamos ahora de lo que es alta definición. Pero si el lente no lo reproduce, de nada sirvió haber gastado 20, 30, 40 mil dólares en una cámara, cuando el lente realmente no tuvo la inversión. Hubiese sido más aconsejable tener una cámara de nivel medio con un lente de nivel medio, ¿no? Mientras el rendimiento y la resolución de la cámara HD permanece esencialmente constante en todo el mapa de bits de la imagen, la naturaleza misma de la física óptica dentro de ese lente dicta que su rendimiento y resolución es altamente dinámico. Cuando yo puedo ver un sensor de una cámara, ¿ok?, y yo no analizo, el sensor posiblemente sea parejo en todos sus píxeles. Si es blanco, si es azul, si es verde. En los colores, realmente es totalmente parejo, es decir, no hay nada que inventar. En cambio, en la óptica hay muchos factores que se involucran para que esa imagen de ese color sea reproducido realmente. Ese dinamismo que yo puedo tener para poder lograr la reproducción correcta del color en un plano, estoy hablando únicamente, se maneja más o menos en tres aspectos. ¿Okay? La limitación de la óptica en el diseño, porque cuando yo te hablo que un lente tiene ciertas características y errores que ya vamos a ver cómo se compensan, imagínense en eso multiplicado por 10, 12, 15 o 20 lentillas que tiene un lente. Entonces yo tengo que corregir en cada lente los defectos para que la luz o la información que entra y que sale sea realmente la óptima. Eso es en cuanto a la limitación de diseño. ¿Okay? La otra función que yo tengo que evaluar es el iris. Todos sabemos que en la medida que tengo más luz, obtengo unos mejores niveles de contraste, y lo que tengo menos luz, regiones más oscuras, los contrastes ya no son los mismos. Y la última, que es la más importante, es la alteración de MTF durante el recorrido de zoom. Les pongo un ejemplo. En un lente estándar, durante mi recorrido de zoom, aquí estoy en la posición de wide, aquí estoy en tele, y estoy acercándome, miren cómo varía la calidad de reproducción del contraste del lente. En HD es un poco más estable. Cuando hablemos de 4K, posiblemente casi que sea una línea. ¿Ok? Esto, cuando se diseña un lente, se trata de corregir un lente, estos tres aspectos dinámicos que hablamos, la cantidad de lentillas, el iris y el recorrido del MTF, el recorrido de zoom, Canon trata de corregir básicamente 9 puntos. ¿Ok? El punto central, 4 puntos en la zona media y 4 puntos en las esquinas. Esto se hace porque si yo logro corregir aquí, en todos estos puntos, el resto de la imagen se corrige automáticamente. Y esto es lo que hace costoso un lente. Cuando ustedes tienen un lente que puede costar, a ver, $5,000, $3,000, $2,000, ¿ok? Es porque esto se medio corrigió. Cuando tienen un lente de 80, de 60, de 30, de 40, es porque esto realmente está muy bien corregido. Como les estaba comentando, el costo de la óptica está directamente ligado a la calidad de imagen que reproduce. ¿Ok? Todos los días salen nuevas tecnologías en óptica, no con tanta velocidad como salen para la electrónica. ¿Ok? La óptica todavía sigue siendo algo prácticamente artesanal. Es como algo mecánico. A ver, si ustedes se ponen a analizar, los carros han evolucionado en la parte electrónica. Inyección manejada por electrónica, de repente el aire acondicionado maneja el termostato, pero el motor como tal, la filosofía del motor, lo que es la ignición, el pistón, sigue siendo el mismo principio. Porque la mecánica, tú puedes mejorar materiales, que es lo que hacemos en óptica, mejoras revestimientos, que ya vamos a ver lo que es, pero toda esa mejora que tú vas logrando no es tan rápida como quisiéramos con la electrónica.
¿Ok? Siempre una óptica es más costosa por la calidad de imagen y las especificaciones de la misma. Siempre en óptica uno paga por lo general por dos cosas, por algo muy wide o algo muy tele. Cuando yo quiero que mi óptica tenga un gran ángulo de apertura, donde tiene estos lentes tienen una mucha profundidad de campo y te enseñan mucho lo que hay en el fondo, pero a nivel de, tú percibes la profundidad que puede existir, esos lentes por lo general son más costosos. O lo contrario, si quiero un lente tele, un lente que se usa en deporte, donde yo estoy en el center field y necesito grabar, ¿okay? al catcher y el pitcher, ese lente que me llegue a esas distancias y me pueda reproducir un buen plano, esos lentes también son costosos. Entonces siempre los márgenes extremos son costosos, los lentes intermedios son más, tienen precios más económicos, por supuesto. ¿Por qué un lente me cuesta? O sea, ¿qué ocurre que hace que un lente se cueste? Voy a hablar de ciertos desperfectos, ¿okay? Que existen, desperfectos no, leyes físicas que existen en la óptica que uno tiene que corregir. ¿Ok? El primer tema que yo debo corregir, ¿ok? Es simplemente la difracción. Cuando la luz toca en un lente, cuando un haz de luz pega en una superficie, en nuestro caso siempre es una lentilla, luego lo haremos los materiales, la luz tiende a difuminarse. Si esto ocurre con cada lentilla, imagínense con un lente que tiene 12 lentillas o 15 lentillas. Realmente lo que le llega a la cámara es un desastre. Entonces la cuestión es cómo yo corrijo este tipo de cosas. Un lente que posee 15 lentillas, y lentes de muchos menos, y lentes de muchas más. ¿Ok? Cada lente me presenta una distorsión diferente que yo tengo que ir corrigiendo en la medida que realizo su diseño. Estos pueden ser, por nombrar nuevamente algunos, astigmatismo, defectos cromáticos y curvatura de campo. Hace mucho tiempo, cosas que estoy comentando que no son exclusivas de Canon, son generales en la óptica, ¿okay? Ingenieros diseñadores aprendieron diestramente a corregir estos problemas diseñando lentes por bloques, en donde yo no solamente agarro el elemento de foco, sino que creo la sección de foco con lentes cóncavos, convexos, esféricos, distintos tipos de lentes, con distintos tipos de materiales, con distintos tipos de revestimiento cada uno. Revestimiento es una película, estamos hablando de micras, que se le coloca al lente para corregir ciertas cosas, por ejemplo la reflexión. Yo tengo, inclusive los lentes que uno usa normales, hay lentes antirreflectivos, que tienen un revestimiento que hace para que cuando la luz pegue no rebote. Entonces, cuando yo diseño por grupos, ¿okay? Voy colocando distintos tipos de lentes, lentillas y revestimientos para crear un elemento como tal. Y eso lo voy corrigiendo. Lo mismo ocurre con la tapa media, que es la parte de zoom, y luego existe con la tapa de relay, que es la parte trasera del lente donde se maneja el back focus y todo ese tipo de cosas. Algunos defectos que tienen que corregirse en el lente, ¿ok? Voy a nombrar algunos nada más. El principal es distorsión de la imagen. ¿Ok? La distorsión de la imagen, la misma palabra lo dice, es cuando yo tengo una imagen en un plano y esta imagen no es reproducida en su forma fielmente. Generalmente la distorsión se torna geométrica, ¿ok? Donde si yo tengo de repente un cuadrado, voy a ver deformaciones en las esquinas o en las líneas horizontales, en las líneas verticales. Y en los lentes wide, o sea, cuando yo tengo mi imagen en una toma de pocos milímetros que es abierto, la distorsión tiende a ser efecto barril. Y cuando voy a tele, que hago zoom totalmente, mi distorsión tiende a ser en pincushion, que es esto que vemos aquí. Cuando ustedes tengan un lente, traten de acercarle a una esquina, una pared, o este plano, por ejemplo, y corran el lente y que la esquina del lente reproduzca esto. Se van a asombrar de la calidad del lente que tienen. Generalmente algunos son realmente desastrosos, ¿no? Hay un
Defecto que no es un defecto como tal, pero el operador lo percibe, que es la respiración del foco. Este defecto como tal ocurre cuando yo, por ejemplo, tengo mi lente totalmente en posición de abierto, en posición de wide, y muevo el foco. Y ustedes ven cómo el lente hace zoom. Y estoy moviendo el foco. Eso me produce lo que se llama una respiración del lente. Este lente está a la misma distancia, en el mismo lugar, en wide, y nada más estoy moviendo el foco. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, tengo un plano donde tengo dos personas conversando en distintas distancias y yo quiero enfocar a este, y cuando hable esta persona, enfocar a esta otra, y que la escena me haga zoom, perdí el efecto. Esto, por ejemplo, en dramáticos es inaceptable. En dramáticos no puedo ver un lente que tenga, o sea muy baja el efecto de respiración del lente. Otra de las aberraciones ópticas está la aberración esférica, ¿okay? Que es cuando los rayos de luz inciden en puntos separados y no tengo un mismo plano focal. Esto ocurre no solamente, en este caso yo tengo distintos puntos de inflexión o de distinto tipo de unión en distintos puntos focales, y esto ocurre por cada color, por cada longitud de onda. Entonces, si yo no puedo corregir que toda la luz se concentre en un mismo punto, lo que tengo es un desastre de imagen. Una de las cosas que se utiliza para la corrección son lo que se llaman lentes asféricos, que en vez de ser curvilíneos, tienen unas pequeñas ondulaciones en las esquinas, y eso logran, según las líneas azules que pueden ver, que yo tenga un mismo punto, un mismo plano focal. Hay otra aberración que se llama coma, ¿okay? Que es cuando yo logro corregir que todos los elementos o todos los haces de luces coincidan en un mismo punto focal, ¿okay? Las esquinas del lente tienden a distorsionarme o no centrar en el mismo punto, y me generan imágenes como si fuera un pequeño cometa. Este tipo de defecto, aquí tienen, bueno, la luz no ayuda. Aquí tienen realmente una foto o una toma panorámica, y si logran ver aquí las esquinas, perdón, Yuri, y si logran ver aquí las esquinas, ven, esto es una estrella, no existen estrellas así. Entonces ven como una coma, como la cola de un cometa. Este es el defecto coma que se produce en los lentes. Aquí se aprecia también, pero de forma horizontal y alargado. Esto no es un punto, es una situación alargada. También tengo aberraciones de curvatura de campo, ¿ok? Y es simplemente en un plano, no es que tengo distintas profundidades, es un mismo plano, y mi lente lo pongo a enfocar, estoy enfocado en el centro, y en las esquinas estoy fuera de foco. Y la típica, bueno, o más conocida normalmente, que es el astigmatismo, ¿ok? Que consiste en la incapacidad de conducir hacia un foco común los rayos luminosos procedentes de diferentes planos. Es decir, yo tengo unos planos verticales y horizontales, nada más para nombrar dos, y esos dos planos no que coinciden en el mismo punto focal. ¿Okay? No es que se ven imágenes alargadas ni ovaladas, sino simplemente no las podemos enfocar en líneas verticales y horizontales, y esto me produce un fuera de foco. Existen otros defectos, como el llamarse flare, ¿ok? Este es un problema que surge cuando tengo fuentes muy fuertes de luz directamente, ¿ok? Y estos reflejos tienen una reacción bien particular dentro del lente, ¿ok? Donde la luz es tan intensa que incide y rebota dentro del lente, inclusive el iris de los lentes es un pequeño diafragma que tú cierras y abres para dejar pasar más o menos luz. Esa luz es tan fuerte que llega a rebotar en las aspas del iris, inclusive en el sensor de la cámara. Entonces esto me produce esta imagen, ¿ok? Estos destellos horizontales. Esto es el flare.
Independientemente que la luz tiene un filtro estrella, ¿ok? Yo tengo, esto es el defecto del rebote, ¿no? Otro defecto que puedo tener es un llamado veiling glare, que es una luz no deseada dispersa y difusa que puede bruscamente crear un efecto de neblina. Ese famoso dicho, no saques las fotos a contraluz. Es simple y llanamente porque tú puedes crear un efecto como de neblina y no tienes buenos niveles de contraste. Todos estos defectos tú puedes corregirlos con técnicas fotográficas sin duda, pero si el lente no está diseñado para corregir esto, es mucho mayor. Yo conozco escenas y ópticas donde tú puedes tener el sol apuntado de frente y tú ves perfectamente la imagen. Como tú puedes tener la cámara de tu celular, que en lo que le pones un bombillo de frente, desapareció todo. Por algo la cámara del celular puede costar 10 centavos de dólar y un lente te puede costar $40,000. Y uno de los últimos efectos que tenemos es lo que se llama ghosting, ¿ok? Y es una reflexión de la imagen en sí en una zona del plano ficticio, ¿ok? Y es porque realmente igual, la luz incide en varias superficies del lente y me genera este reflejo interno como tal. Ahora, esta lámina la vuelvo a colocar. ¿Por qué? Porque una vez que sé qué tipos de defectos yo tengo que corregir, y los defectos son parte de la lente, ¿ok? Yo puedo ver por qué un lente de estudio, lente box, perdón, cuando hablamos del efecto respiración, en este caso es 0, en lentes portátiles de producción es moderado y en lentes de prensa generalmente es extremadamente alto. Yo conozco canales de televisión que tienen cámaras excelentes en estudio con lentes de prensa. Entonces se pregunta por qué no me da la calidad de la señal en los estudios, ¿no? Entonces, todo esto que tengo aquí, que se detalla más con las explicaciones de todos los efectos que dimos, es lo que ingenieros en óptica durante años y cada vez más van corrigiendo con nuevos materiales, nuevos diseños y con revestimientos que le hacen a cada lentilla. Lo que les comentaba hace un rato de que la electrónica y la óptica tienen agendas totalmente diferentes. O sea, yo no puedo evolucionar la óptica tan rápido como me gustaría, por más que la electrónica la presiona mucho. ¿Ok? Pero el lente como tal no ha tenido grandes modificaciones de una cámara de hace 10 años. ¿Ok? Mientras nuevas tecnologías electrónicas llegan al mercado rápidamente, influir en el diseño óptico es una ciencia extremadamente complicada. Prácticamente es algo artesanal y la óptica seguirá siendo algo artesanal. Es tan así que existe, como van a ver más adelante, Canon es unas filiales de Canon producen fluorita. Fluorita es uno de los materiales que usan los lentes. Existe el maestro, así como existe el maestro cervecero, ¿ok? O el maestro que es el que produce la mezcla de la Coca-Cola, por ejemplo. Existe un maestro en óptica, que el tipo, dependiendo de la humedad, si está lloviendo o no, qué estación del año estamos, qué temperatura hay, el señor decide ese día qué mezcla va a hacer para producir los lentes. Si ese señor se equivoca, toda la producción del día se pierde, ya no sirve. Entonces, sigue siendo un trabajo artesanal. Y lamentablemente las cosas artesanales siempre son más costosas. Porque ¿dónde yo puedo abaratar costos? Que entramos un poco en mercadeo, cuando tengo producción masiva. Entonces yo bajo los precios, produzco masivamente y los precios, a juro, tienen que disminuir. Pero si yo tengo una sola persona, los lentes de fábrica de Canon, cada lente que ustedes tienen en sus manos, hay una persona que se encarga de ensamblarlos, ajustarlos y meterlos en su cajita para la venta. Una persona. Y no hay forma de hacerlo automático. ¿Por qué? Porque no tendrías las correcciones que tienes que tener.
Una de las cosas que me causa mucha gracia fue cuando estuve en los primeros entrenamientos de Canon, me dieron un lente, en esa época era 70 y pico, era un lente de este largo y así. Entonces ya lo habíamos armado, lo habíamos desarmado completo, lo habíamos reparado, lo habíamos armado, estábamos armando. Y cuando lo proyecté en la imagen había problemas en las esquinas. Entonces le digo yo, ¿y cómo se ajusta eso? Resulta que la lente, toda la lente frontal, tenía como 20 tornillos alrededor, que en la medida que yo los aprieto o los aflojo, el lente hace así o hace así. Imagínate 20, puedo hacer todo el movimiento posible. Y cuando veo la parte del manual, porque ustedes ven los manuales de óptica y dan risa, o sea, no es el manual que ustedes ven donde hay un diagrama de flujo, y le das, aprietas aquí, aparece un link de la imagen. Señores, es casi hecho a mano. Y muchas veces ni siquiera en inglés. Lo tienes todavía en japonés, porque los tipos te lo marcan y te lo escriben. Entonces no existe, cuando le digo, ¿cómo se ajusta eso? Casi que por feeling. Empieza a dar un tornillo, inspírate hasta que te dé. Claro, lo ajusté 5 minutos, yo estuve 3 días. ¿Okay? Hoy en día no me echo 3 días, tampoco 5 minutos, me puedo echar un par de horas. Pero ese es el ajuste que hay que hacer. Y así se hace el ajuste. Entonces, claro, cuando la gente dice, ¿pero por qué el lente es tan caro? Bueno, porque realmente detrás de la elaboración de un lente, la cantidad de manos que tuvo que pasar para tener la corrección de todos los efectos que vimos es algo realmente, pero impresionante. Como estábamos comentando, la fluorita es uno de los materiales que se utiliza desde hace mucho tiempo. La fluorita es un material natural, uno lo consigue en la naturaleza, pero no es como el hierro, el aluminio, ¿ok? Es escaso y realmente es muy costoso. Y en los comienzos, las lentillas eran igual de fluorita. El fluorita se usa porque tiene una dispersión muy baja, aquel reflejo que vimos en el haz de luz que pega, que se dispersa. Bueno, la fluorita en particular, cuando pega no hay tanta dispersión, es realmente muy baja la dispersión que hay en la señal. Y los lentes eran tan difíciles y tan costosos que se utilizaban nada más para lentes pequeños, que son los microscopios, por ejemplo. ¿Okay? Muchos microscopios usan lentes de fluorita. Y Optron, como les comentaba, una filial de Canon, logró sintetizar la fluorita y producen fluorita artificial en masa, en grandes volúmenes. Otras de las tecnologías que se tienen son los cristales HIUD, que poseen dos características muy importantes: muy baja dispersión, como la fluorita, ¿ok? Perdón, los HIUD poseen bajo índice refractario, ¿ok? Capacidad de reflejo. Yo en la óptica no busco el reflejo, porque yo necesito que deje pasar luz. Si yo pongo luz y me refleja, no está pasando lo que tiene que pasar. Los lentes HIUD se desarrollaron porque tienen un bajo índice refractario y una ultra baja dispersión. La fluorita tiene una dispersión baja. Los lentes de HIUD Glass tienen súper baja. Eso me permite utilizar menos lentes, por la cual yo puedo tener me permite usar menos lentillas, por la cual puedo tener un lente de menor peso. Y créanme que eso es un factor muy importante. El secreto mejor guardado de cada marca es su revestimiento. Puede haber 300 marcas de lentes, pero el cómo se hace el revestimiento, qué es el revestimiento, qué materiales usan para el revestimiento, es un secreto de cada uno que tiene. ¿Ok? Todos los efectos que vimos, flare, la distorsión geométrica, los problemas en las esquinas, todo se corrige, o la mayoría se corrige, con distintos tipos de lentes, distintos tipos de materiales y sobre todo con distintos tipos de revestimientos. ¿Ok? El problema base de los revestimientos es porque la luz, cuando cambia de materiales de distinta densidad, tiende a dispersarse o a distorsionarse. Y cada vez que yo tengo un haz de luz, tengo aire, cristal y aire. Entonces,
mi haz de luz viene por acá, al cambiar de material se me va para algún lado y al volver a cambiar de material se me va para otro lado. Entonces los revestimientos empiezan a corregir o hacer que la transición entre materiales de distinta densidad, ¿ok?, sea un poco más suave. Aquí tengo un ejemplo del revestimiento. Cada vez que un haz de luz pasa a través de una lente, yo tengo aproximadamente un 8% de pérdida de luminosidad. 4 cuando entra, cuando cambia entre aire y cristal, y 4 cuando sale de cristal a aire. Entonces, si yo en cada lente, cada lentilla de un lente tengo un 8%, una lente que tenga 8 lentes, realmente la luz que me está llegando es un 62%. Si el lente es mucho más largo, tiene muchas más lentillas, no tengo ningún tipo de luz. Esto se corrige con revestimientos. Los revestimientos pueden lograr que el lente no tenga ningún tipo de dispersión. De reflejo, perdón. Una de las tecnologías que ha desarrollado Canon, el nombre es todo rimbombante, se podría traducir como revestimiento estructural de subforma de onda. Es una nueva clase de tecnología que utiliza óxido de aluminio, es el material que usan para este tipo de revestimiento, como material estructural, en orden de alinear un sinnúmero de nanoestructuras en forma de cuña de solo 220 nanómetros de altura, que es menor que la longitud de onda de la luz visible, que es lo importante. Este revestimiento en nanoescala proporciona una suave transición entre el índice refractario del lente y el aire, eliminando con éxito el límite entre las sustancias de diferente índice de refracción. Para ponerlo más simple. Tengo mi cristal y este es mi revestimiento de nanoestructuras, donde la altura de esto y tiene una separación que es inferior a la longitud de onda, superior, perdón, a la longitud de onda. Entonces no me afecta la luz como tal. Y permite que sea más suave la transición para que la luz no se me desvíe. Pocas palabras, un colchoncito. En mi opinión, la óptica debe verse realmente como una inversión. ¿Por qué? Mi experiencia me ha dicho de que yo tengo canales de televisión en los que he trabajado que rigurosamente cuidan sus lentes. Una vez al año le hacen servicio o se llevaron la cámara a la playa y vinieron, entonces trajeron para sacarle salitre, sacarle partículas de arena y todo eso. Yo tengo lentes de 15 años que están con especificaciones de fábrica. Yo lo monto en el colimador y lo evalúo y lo que me dice el manual que tiene que tener, lo tiene. Y la cámara ya no va más. Porque el bloque óptico está agotado, el CCD ya está agotado, o las tarjetas ya están con problemas y defectos. Inclusive los cineastas, cuando van a trabajar, ellos lo que buscan es el lente, porque la cámara puede reproducir cualquier cosa. Si yo, por ejemplo, tengo 2 cámaras con lentes diferentes, casi que no importa que se dañe una cámara, por decirlo así, porque tengo 2 ópticas en las que puedo montar y sigo teniendo la misma cámara. Entonces los lentes tienen que verse como una inversión. Si yo, por ejemplo, ahora que estamos todos en transición de HD, yo estoy seguro que en los próximos 20 años, 15 años, pongámonos así, no vamos a llegar a transmisión de 4K. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago mi inversión de lente, posiblemente pueda cambiar de cámara, y cambiar de cámara, y cambiar de cámara, y cambiar de cámara, y sigo con el mismo lente, si está bien cuidado y mantenido. Esta gráfica es muy conocida para todos, habla un poco de los formatos, donde tenemos televisión estándar, PAL, 720p y 1080p. Esto es lo que todos conocemos como HD. ¿Hacia dónde vamos? A ver, 3D. Estas son opiniones directamente personales, de lo que me dice un poco de asistir a las convenciones todos los años. Y es que el 3D siempre ha existido. El hecho del boom del 3D es el descubrimiento del agua tibia. Inclusive el 3D es más viejo que yo, inclusive. Entonces, ¿qué ocurre?
el 3D hace 4 años, en la convención entrabas 3D, primer paso 3D, y terminabas 4 días de exposición y salías todo era 3D. Hoy en día, cuando fui, si había 3, 4 stands donde tenían un producto 3D, es mucho. Y lo más interesante eran monitores prototipo, ¿ok? Donde te reproducían 3D sin lente. O sea, el 3D es un boom puntual o es una exigencia de mercado que va a existir, va a quedar, se va a mantener, no se va a perder. ¿Ok? Pero ahora van a ver por qué, esto lo aprendí hace poco, de lo que posiblemente sea el 3D a futuro. ¿Ok? Lo que les comentaba, algunas marcas poseen prototipos de televisores 3D sin lente. Esto en algún momento se enfría, ¿ok? Porque hay un nuevo desarrollo de 3D. Hace 4 años había convertidores de 2D a 3D que producen una calidad impresionante. Impresionante. O sea, ustedes iban para la fiesta de el cumpleaños de la niña, la grababan, lo ponen, reproducen, entonces 3D. Ustedes juraban con qué cámara 3D filmarte eso. Y es un convertidor, que me acuerdo que en ese momento costaba $10.000. El principal mercado del 3D siguen siendo películas, videojuegos y grandes producciones deportivas. Yo siempre he dicho que el deporte es el que mueve la industria. Hay cosas que se desarrollan exclusivamente para las Olimpiadas, para el Mundial de Fútbol, para el Mundial de las Olimpiadas de Invierno. ¿Ok? Y es una tecnología que aún está en desarrollo, ¿ok? Lo que pasa es que es un desarrollo muy silencioso y vamos a saber de ella a futuro. Lo que sí vi entrando en la mitad hasta en el baño es 4K. ¿Ok? Ustedes están preguntando por qué te tienen mirada a 3D. Bueno, a HD. De acuerdo, señores. Para acá vamos. ¿Ok? Realmente vamos para mucho más, pero vamos a poner, momento vamos a ponerlo aquí. 4K. 4K, posiblemente la respuesta fácil de decir es 4 veces HD. ¿Ok? Estoy seguro que involucra mucho más cosas que un 4 veces HD. Y hace 3 años había prototipos, hoy en día prácticamente todos los equipos están en 4K. Producción. ¿Ok? Te hablo cámaras de cine. Todavía el 4K no han logrado transpolar, digamos, el 4K a la televisión broadcast, ¿ok? Pero ya poco a poco lo están empezando como a meter, ¿no? El principal uso de 4K es, por supuesto, cine, documentales, programas que ustedes pueden ver en Discovery Channel o en Nacho, o sea, eso posiblemente se puedan producir todos en 4K, ¿ok? Producción de dramáticos, aunque no parezca, novelas. Hace 3 años, en la NAB, yo estoy en el stand de Canon y se me acerca un productor de novelas de Miami. Y tengo un lente 4K. Los lentes 4K son lentes de cine. No hay lentes de video 4K. Todos son cine. La diferencia básica, o mucha, la diferencia básica entre un lente de cine y un lente de video, ¿ok? Es, por ejemplo, el foco. Yo en un lente de video hago así y llegué al punto de foco, así, y terminé de hacerle todo el foco. Lente de cine son 270 grados que tengo que girar para llegar de un punto a otro, porque el foco es mucho más preciso. Es decir, si yo en cine, en video, hago aquí foco, aquí foco, aquí foco, aquí foco, llega al final de cada uno, en cine llega al final. Llega al final. Es porque el foco siempre es mucho más preciso. Y los controles son lentes que no poseen controles. O sea, controles servo, como ustedes pueden tener en su lente de video, que salen las guayas o los cables, y ustedes lo controlan por aquí, ya hacen zoom, ya hacen foco. En cine no existe eso. ¿Ok? En cine el foco se maneja manual, el zoom, perdón, se maneja manual, y lo máximo que puedes tener es una perilla para manejar el foco. Es decir, el concepto de la producción es totalmente diferente. Entonces viene esta persona
Le enseño el lente 4K, le doy la explicación, la charla, todo el cuento completo. Y él me dice, oye, pero esto está buenísimo, ¿y dónde están los mandos? Yo le digo, no, esto es cine. En cine no hay mandos. O sea, el mando hay en video. Esto es cine. Sí, pero no piensas sacar los mandos. Yo decía, no, esto es cine. En cine no hay mandos. A la hora, viene uno de los colegas de Brasil y me dice, ¿sabes qué me está preguntando la gente de Globo? Globo es el canal inmenso en Brasil. Que si no hay mandos para estos lentes. Y yo decía, oye, pues seré yo el del problema entonces. Y nos dio tanta curiosidad que fuimos donde Larry Thorpe es uno de las cabezas de Canon actualmente. Le dijimos a Larry, oye Larry, ya esto cuando empiezan a preguntarte mucha gente muchas cosas, tengo que comentarlo, porque de repente el problema es uno, ¿no? Y le comentamos a Larry, y Larry, claro, empieza a mirarte así como arrugando la cara, ¿qué estás pidiendo? Esto es cine, esto no es video. Lo cómico es que se va, y al día siguiente nos vamos a encontrar. Y me dice, Alejandro, le planteé a los japoneses lo que ocurrió hoy. Y sus palabras fueron, es algo que estamos evaluando. Entonces, no se extrañe si en algún futuro ven controles de zoom y foco para lentes de cine. Controles servo me refiero. ¿Ok? Lo interesante de esto, ¿ok?, es que Globo compró alrededor de 60 lentes de cine para producción de novelas. No compró uno, no compró dos. Compraron 60 lentes de cine 4K para novelas. Entonces, olvídense de los controles. Eso implica desde enseñarle, ¿ok?, a la gente de producción a cómo se produce en cine, porque estamos hablando de cine, para luego postproducirlo y llevarlo a video. Pero dramáticos. 4K se está usando para dramáticos. Y Globo tiene. ¿Okay? Cuando vean novelas brasileras que siempre han sido buenísimas, ¿okay?, y ahorita las vayan a ver con una fotografía espectacular, ya saben que fueron hechos con lentes de cine. ¿Okay? Y la otra parte interesante del 4K es para deportes, pero para un uso muy puntual. Esto fue lo que vi el año pasado. ¿Okay? Porque volvemos al punto, al yo no tener controles de zoom y de foco, o no puedo hacer zoom y foco de manera rápida, ¿qué voy a meter un lente de cine en béisbol? Me están botando los 3 minutos. Porque lanzó el pitcher, ataja el catcher, disparan la primera. ¿Con qué velocidad? Yo hago zoom en un lente que tengo 270 grados, foco, perdón. En un lente que tengo un anillo de 270 grados. Noté que está así. Y no hay controles. Entonces necesito el que maneje la cámara, el foquista y el del zoom. O sea, 3 carajos encima de un aparato. Haciendo así, es como complicado, ¿no? Entonces, en deportes están haciendo algo bien interesante. Es más postproducción, pero es algo bien simpático. ¿Qué están haciendo en deportes? Tienen una cámara fija en primera base, como tienen una en tercera, como tienen una en home. Entonces tienen su cámara fija en primera base. ¿Ok? Fija. Pasaron la escena. El hombre llegó a primera, se lanzó, corrió, todo esto. Listo. Quieto, out, como quieran llamarlo. Luego viene el replay. Los tipos agarran la señal de 4K, ¿ok? Y como 4K es 4 veces HD, le hacen un zoom digital a la imagen. Y tienen, porque realmente nunca tú cuando estás con primera base, nunca enfocas la almohadilla, estás enfocando la jugada. Entonces, ¿qué hacen ellos? Luego agarran la señal que grabaron en su 4K fija, la llevan a HD, es decir, le hacen un zoom digital de 4X, donde tienes HD, no hay deformación, no hay pérdida de calidad de imagen. Y lo más simpático es que no solamente tienes un still, puedes tener un playback, porque estoy llevando mi señal de 4K y nada más quiero reproducir esta escena. Y tengo un playback de la jugada. Y puedo ver con lujos y detalle aquí, si fue out, si fue quieto, si el umpire se equivocó. Pero claro, esto es más de postproducción, porque es un trabajo de postproducción. Porque la cámara lo que hace es grabar. ¿Ok? Pero esto de verdad
me pareció súper simpático, ¿no? Como dicen en mi tierra, como éramos muchos para ir la abuela, la gente de NHK es una televisora japonesa, realmente son más que una televisora japonesa y digo, se los voy a explicar. Ellos están haciendo propuestas de formatos nuevos y están hablando algo que se llama 8K, Super High Vision. ¿Okay? Ya posiblemente muchos lo han escuchado, lo han comentado. Lo interesante de lo que propone NHK, que ya hace 2 años estuvieron en la NAB, este año volvieron a tener un stand en 8K, que les voy a ser honesto, tú sales de ver una producción en 8K y tú dices, estoy ciego. O sea, lo que veas se ve mal. Hasta la semana y pico que se te pasa el efecto. Pero es espantoso, es el peor mal que te pueden hacer. Porque claro, tú te imaginas que tú ves una señal en 8K que te quedas así, en shock, el realismo. Este año no, la vez anterior había unas orcas de estas ballenas cayendo y saltando y salpicando agua. Señor, todo el mundo hizo así. O sea, por el realismo, es una cosa impresionante, el realismo que tú puedes tener, pero es increíble. Entonces, claro, tú sales de ahí, estoy ciego, man. O sea, porque todo el mundo lo es borroso, todo el mundo es fuera de foco, todo el mundo lo ves mal, porque bueno, después de eso, ¿qué vas a tener, no? Entonces, lo simpático de NHK, como digo yo, es una corporación emisora de Japón, o Asociación de Reducción de Japón, es el BTV de criollo allá. Tienen un presupuestico nada más de $77 millones únicamente para actividades de investigación y tecnología. ¿Ok? Nada más anual. Ese es el presupuesto de ellos para el desarrollo de tecnología. ¿Ok? Ya para este Festival de Cannes hicieron una producción, una película, simplemente de 27 minutos en 8K. ¿Ok? Así que ya está trabajando en 8K. Y NHK no solamente propone una resolución de 8K, la propone con un sistema de audio de 22.2 canales y una frecuencia de muestreo de 120 Hz. Créanme, lo vi, lo viví y es impresionante. Y los tipos tenían 8K, 60 Hz, y tenían un cuadro girando, y tenían 8K, 120 Hz. Y tú decías, wow, un movimiento más fluido no puede haber. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, 22.2 canales, ¿ok? Y no solamente ya tienen prototipos, no solamente están demostrando, sino ya definieron que para Japón, ¿ok? Su primera transmisión satelital va a ser en 3 años. Y en 2020 su estándar televisivo. ¿Ok? Aquí tienen, pasa que no se aprecia mucho, la foto tampoco es de muy buena calidad, lo que es una imagen 8K. Y esto no es una imagen de cine, o sea, miren la cornetica, 1, 2, si quieren cuenten hasta llegar a 22. Bueno, a 20 y los dos son bajos, ¿no? Son 22.2, son 20 speakers y dos subwoofers. ¿Ok? Estar parado al frente de esto es algo que realmente impacta, ¿no? Les quiero enseñar un momento, un video. El video está en inglés hablado por un japonés. O sea, así que no les pido que entiendan. O sea, yo no lo entiendo. Pero yo luego trato un poquito de explicarles qué es lo que dice, ¿no? No, es horrible. A ver un momento. Esto fue lo que tenían ellos. Ojo, cuando... Ya. Ok, perdón. Cuando yo estuve en abril, en la NAB, esta cámara no existía. ¿Ok? Esto ya es un nuevo prototipo de una cámara pequeña. Ahorita la van a ver, la cámara es un monstruo con 300.000 millones de cables alrededor. Aquí hablan un poco de compresión, de cómo es el sampleo del video, pero bueno, si logran entender inglés o japonés, los felicito. NHK is progressing with the development of equipment to enable the broadcast of 8K ultra-high definition television with trial broadcast.
NHK is progressing with the development of equipment to enable the broadcast of 8K ultra-high-definition television, with trial broadcasts to begin in Japan in 2016. This camera head, co-developed with Astro Design, has been made much lighter and more compact. They achieved this by packaging a 33-megapixel image sensor and its drive circuit in a housing just 10 centimeters square, with a total weight of around 2 kilograms. そのイメージセンサーがやはり小さなイメージセンサーでして、対角の長さが25ミリという大きさなんですね。ですので、レンズの方も小さくできまして、特にこれはデジタルシネマとかで使っているレンズなんですけれども、そういうレンズがスーパーハイビジョンでも使えるようになってきますので、トータルで非常に小さくできやすいという特徴があります。これモニターの方は今 4K のモニターしかこちらでは表示していないんですけれども、信号処理の方は 8K の解像度で、できております。120Hz のイメージセンサーを使ってますので、センサーは 120Hz で動かすことができるんですけれども、後ろの信号処理の方がまだできていないので、今回は 60Hz で駆動して表示をしております。NHK, in collaboration with Mitsubishi Electric, has also developed the world's first HEVC H.265 real-time encoder for 8K Ultra HD. HEVC is the latest video encoding system, which became an international standard this year. It has 4 times the compression efficiency of MPEG-2, widely used in current digital HD broadcasting. こちらは85メガ bps で符号化をしています。85メガ bps と言いますのが、エンコーダーの入力を考えますと30ギガ bps から350分の1に圧縮しているということになります。大変大きな解像度のスーパーハイビジョンの映像を符号化の処理を行うために、画面を横長の短冊状に17分割をしてリアルタイムにエンコードをしています。85メガ bps まで映像を圧縮いたしますと、衛星の中継機1チャンネル分で送れるということになります。Information about the speed and direction of moving objects is shared across several segments, which minimizes loss of picture quality where segments join. Currently, the encoding is done at 60 Hz, but NHK plans to work on 120 Hz real-time encoding, which is a part of the Ultra HD specifications. Diginfo News. Ok. Tomo un poco para resumir lo que dicen ahí, hablan un poco de hablan un poco de que, por ejemplo, el monitor es 4K, o sea, no lo están desarrollando, sí, hay muchos prototipos, mucha evolución, está crudo, pero en cualquier momento, como ellos dicen, ¿no? Comienza. Y para finalizar, denme un segundo, les tengo unos regalitos aquí. Ok. Esto fue una entrevista que le hicieron, ok, al señor Kimio Hamasaki. El señor no es nada más y nada menos que ingeniero de investigación senior en el laboratorio de NHK de Ciencia y Tecnología. ¿Ok? Cree que 8K será la resolución final en televisores de 2D. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque el ojo humano no percibe más. ¿Ok? Ya después de ahí no hay más nada. Entonces uno dice, cuando termina dice que por fin, o sea, van a seguir con todo esto, ¿no? Pero el hombre empieza a explicar que resoluciones mayores implicarían entrar a un terreno de 3D auténtico. ¿Ok? Hamasaki comenta que el formato 3D en la actualidad solo se basa en la presentación de diferentes imágenes para el ojo izquierdo y el ojo derecho, con el fin de engañar al cerebro. Tecnología 3D que estamos desarrollando, es decir, los tipos ya están trabajando en su tecnología 3D, que por lo que puedo entender no tiene nada que ver con lo que hemos visto ahí. La tecnología 3D en la que estamos desarrollando crea un espacio real directamente frente a la pantalla. Quiere decir, no hay lentes. ¿Ok? Esta tecnología 3D requiere de una gran cantidad de megapíxeles. Super High Vision posee cerca de 33 millones de píxeles. Y este 3D requerirá de 10 a 100 veces esa cantidad. Es decir, 10 o 100 veces la calidad de 8K para poder reproducir ese 3D que ellos están planteando.
quiere decir que necesitamos resolución de pantalla de al menos 330 millones de píxeles hasta 330 megapíxeles. Esto sin duda será en el mercado dentro de algunas décadas. O sea, como dice, aquí no se para. ¿De acuerdo? Eso me pasó muy interesante. Esto fue una entrevista que dio en estos días, creo que fue la semana pasada. ¿Ok? Donde, por eso les comentaba de 4K, lo dejan ahí tranquilo porque ya están en el horno desarrollando nuevas tecnologías. Entonces, muchas gracias, de verdad, por participar. Muchas gracias entonces a Alejandro Ruz por tan interesante ponencia. Bueno, y finalmente estamos llegando a la última ponencia. El CAS ha decidido cerrar con broche de oro